En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. 8, 5, 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial romano le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida en este lunes de la primera semana del tiempo de Adviento. Un pueblo congregado que inaugura un nuevo tiempo. Casa de Jacob, anda, caminemos a la luz de Yahvé. En estos días de reflexión, quisiera tomar las primeras lecturas como punto de referencia y de reflexión para luego cerrar con lo que dice el Evangelio. Así que la primera lectura de hoy está tomada de Isaías en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hagamos unas reflexiones de este texto y luego terminamos aplicando al Evangelio. Isaías pone en nuestra boca una canción. Comenzamos el tiempo de Adviento con el propósito de dedicar un poco más de espacio a la escucha de la palabra de Dios, expresando nuestro deseo, tal como lo canta el pueblo que sube alegre a la montaña. Subamos al templo del Señor para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Isaías predica la esperanza en el siglo VIII a.C. para remover las conciencias y dar una nueva visión al proyecto de Dios en el mundo. Sus profecías nos educarán durante el Adviento para vivir el itinerario que va de la oscuridad a la luz, de las tinieblas de los miedos, sufrimientos y angustias que causan el mal a la humanidad, a la revelación luminosa de la obra poderosa que Dios realiza con la llegada del Mesías. Un diagnóstico de la realidad que vivimos dice que uno de los grandes anhelos de la humanidad es la paz. Nuestro mundo es conflictivo, sobre la oscuridad de la guerra, división, violencia, destrucción de personas y del medio ambiente. La palabra profética da su luz de esperanza. Ven, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Algunos puntos destacados de la profecía de Isaías. Primero, invitar a la humanidad a ver la historia desde otro punto de vista. Isaías abre un hermoso paisaje, un monte firme que predomina el panorama. Ríos humanos lo escalan en procesión por todos los costados. Los peregrinos no son solo los israelitas, sino la humanidad entera. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. El punto de convergencia es Sión, coronado por el templo del Señor. Desde esa altura geográfica y espiritual se ve el mundo con los ojos de Dios y no desde los intereses egoístas humanos. Segundo, el cántico de los peregrinos.
aprender de la palabra de Dios. Comienza la canción. Los peregrinos se animan unos a otros en el caminar. Vengan, subamos. Expresa el propósito del viaje y la irresistible atracción de este monte ejerce sobre ellos. El camino ascensional es impulsado por el deseo de ser educado por Dios y de iniciar una nueva vida de escuchar y vivir su palabra, es decir, de seguir sus senderos. Tercero, las divergencias se vuelven convergencias en el proyecto común del crecimiento de todos en fraternidad. Llegamos al momento sublime en el que se ve el efecto de la subida para aprender de la palabra de Dios. Los ríos humanos se convierten entonces en un solo pueblo que reconcilia sus divergencias. Y aquí hay un doble movimiento. Primero, la atracción hacia Dios, expresada en la subida a la montaña, que se vuelve irradiación al mundo. Y segundo, la gente que baja de la montaña vivió un cambio que proyecta, se siente, es un pueblo en comunión, a diferencia de Babel. Ahora, este nuevo pueblo está unido por la experiencia de Dios, vivida en la obediencia a su palabra, y no por la soberbia humana que excluye a Dios del proyecto de la vida. La comprensión entre sí y no por la fragmentación de los que tercamente defienden solamente sus propios proyectos. La paz y no las alianzas para la guerra, y el crecimiento de todos por igual y no por la competencia. En el monte, en la montaña se vuelve en comunidad. La historia se convierte en camino, la plenitud que supera las contradicciones históricas del exterminio. El pueblo unido por la experiencia de la palabra camina. Es una gran marcha de la vida hacia una nueva ascensión, ya no geográfica, sino ahora espiritual. Bajo el juicio de Dios se hacen alianzas, encuentran motivos para entenderse y generar proyectos comunitarios que promuevan la vida y el desarrollo de todos. La justicia de Dios genera paz. Isaías describe la nueva realidad de la comunidad y señala dos grandes acciones. Primero, las espadas se vuelven asadones y las lanzas podaderas. Los instrumentos de guerra, de exterminio y de muerte se transforman en instrumentos de trabajo comunitario de la tierra que genera el alimento para vivir. Los asadones para los trigales, las podaderas para las viñas, de donde resulta el pan y el vino, alimentos básicos para la vida, para la comunión familiar y para la mesa del Señor. No se levantará pueblo contra pueblo, ni se ejercitarán para la guerra. Acuerdan no destruirse nunca más entre ellos mismos, ni dar espacios para los entrenamientos militares. Un pueblo nuevo que desde el Antiguo Testamento comenzó a cantar: caminemos a la luz del Señor. Un pueblo que camina no a la luz de intereses mezquinos que están a la base de todas las confrontaciones, sino a la luz del proyecto de Dios, que es el crecimiento comunitario basado en la hermandad. Cuarta reflexión. Todo esto de Isaías aplicado a Jesús, al Evangelio de hoy. La comunidad es verdadera si se construye sobre la base de la palabra y los proyectos comunes de la vida. Un don que Dios nos hace en Jesús. En torno a Él y a su palabra es posible la dicha comunidad. El Evangelio presenta a un centurión romano buscando a Jesús. Él da el primer paso y empieza a subir al monte de la justicia y de la paz. Es uno que viene de lejos, en todos los sentidos. Es un extraño, uno que le ha hecho el juego a la guerra, al sometimiento imperial de los pueblos, aprovechándose de los otros. El centurión es un peregrino que busca la palabra de Jesús, que sana, que restaura, que libera. Frente a Jesús, supera la divergencia entre patrón y criado. Con el paso de la fe, peregrina al reino de los cielos, que irrumpe en la persona y en el ministerio de Jesús.
que este hombre nos ayude a ir comprendiendo la dimensión profunda de la vivencia del reino. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.